A ver, ¿qué pasaría si les dijera que virtudes de toda la vida, como la autodisciplina o la responsabilidad, hoy en día se consideran tóxicas? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva que dice justamente eso, y lo vamos a hacer analizando 5 rasgos clave del estoicismo. La idea, la verdad, es bastante fuerte. Nos plantea una pregunta. ¿Será que vivimos en una especie de mundo al revés? O sea, una época de inversión, donde todo lo que antes se veía como bueno y correcto, ahora, de repente, es algo negativo o hasta un problema. Miren, para que se entienda mejor, pensemos en este ejemplo súper claro. Comer sano. Se supone que debería ser lo normal, ¿no? Pero ahora se le dice hacer dieta, casi como si fuera algo raro, una excepción. Y mientras tanto, la comida chatarra, esa es la opción por defecto para muchísima gente. Es una inversión total de los valores, de lo que construye versus lo que destruye. Entonces, ok, si todo está al revés, ¿cuál es el antídoto? Bueno, según esta visión, la respuesta es el estoicismo. Se presenta como esta filosofía que está súper anclada en la responsabilidad de cada uno y en la autodisciplina. Digamos que es como una brújula para no perder el norte en este mundo tan caótico. Pero a ver, ¿por qué necesitaríamos un antídoto? ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, aquí se habla del ciclo de la comodidad, un concepto que describe muy bien nuestra época. Vamos a ver de qué se trata. Y es que seguramente esto le suena a mucha gente. La rutina es así, un trabajo que te consume casi todo el día, de 9 a 7. Luego llegas a casa y son 3 o 4 horas de tele o de scrollear sin rumbo en el celular. Al final, es un ciclo que te deja sin energía, y lo que es peor, con esa sensación de estar atrapado, como en una rueda de hámster que lleva a la frustración. Muy bien, entremos en materia. El primer rasgo estoico que, digamos, choca de frente con la cultura moderna es el control interno. Y fíjense en esta metáfora, que es potentísima. Dice que una persona sin autocontrol es como una ciudad con las murallas derribadas. O sea, sin disciplina, quedamos totalmente expuestos, vulnerables a lo que sea que pase afuera, a cualquier impulso. Las defensas están bajas. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo se levantan esas murallas? La clave está en vivir con precisión, con intención, y no simplemente reaccionando a lo que nos pasa. De hecho, la idea es hasta buscar un poco la incomodidad, porque eso es lo que fortalece el autocontrol. Y claro, establecer una rutina que tenga un propósito, un enfoque virtuoso. Bien, una vez que se establece ese control interno, el siguiente paso es aprender a gestionar los recursos más valiosos que tenemos. Y aquí es donde entran el segundo y tercer rasgo. Hablemos del segundo rasgo. Este se enfoca en el tiempo. Pensemos en esto. Es nuestro recurso más valioso y, lo más importante, el único que no se puede recuperar. El dinero va y viene, las cosas materiales también, pero un minuto que se pierde, ese ya no vuelve. Hay una imagen clásica, la del filósofo que sostiene una calavera. Es un recordatorio superpotente de nuestra propia mortalidad. Se conoce como memento mori. La idea es simple pero profunda. Tener siempre presente que la vida no es para siempre, y eso nos debería empujar a no desperdiciar ni un segundo. La conclusión aquí es bastante directa. Menos rollo y más acción. La vida se pasa volando, así que hay que vivirla al máximo. En vez de pasarnos el día discutiendo sobre cómo debería ser una buena persona, pues simplemente hay que serlo. Y punto. Vamos con el tercer rasgo, que tiene una idea que me parece genial. No tercerizar la felicidad. ¿Qué significa esto? Básicamente que la validación tiene que venir de adentro, no de afuera. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque es muy pero muy fácil caer en la trampa de elegir una carrera que no nos gusta, o de gastar plata en cosas solo para impresionar a otros. La cosa es que hoy en día nuestra supervivencia ya no depende de que la tribu nos apruebe, así que no tiene sentido sacrificar lo que uno valora solo por un aplauso de afuera. Perfecto. Llegamos a los 2 últimos rasgos, y estos se enfocan 100% en la acción, o sea, cómo actuar, cómo tomar decisiones en este mundo que nos tocó. Aquí entra un concepto clave, el dilema de la elección. ¿Qué pasa? Que la cantidad de opciones que tenemos hoy nos puede paralizar.
El ejemplo que se da es tremendo. Imaginen a un exprisionero que después de años sin poder elegir nada, entra a un supermercado. La cantidad de opciones de, no sé, un cereal, lo abruma por completo. Hay un proverbio que lo resume perfecto. Quien persigue 2 conejos no atrapa ninguno. Y esto nos lleva directo al cuarto rasgo, la necesidad de actuar con enfoque. Si intentamos hacer de todo a la vez, lo más probable es que no logremos nada. El punto aquí es que la acción tiene que ser pensada, premeditada y sobre todo enfocada. Se trata de comprometerse de verdad con un solo camino, con un objetivo, en lugar de andar picando un poquito por aquí y otro poquito por allá, dispersando toda la energía. Y bueno, llegamos al final. El quinto rasgo es el que de alguna manera ata todo lo que hemos visto: la importancia de defender la propia posición. Hay una frase muy potente que dice, si toleras todo, no defiendes nada. La idea de fondo es que si uno es tolerante con absolutamente todo, sin límites, al final del día no está defendiendo ningún principio, ningún valor. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Simple, hay que mantenerse firme. Esos límites que uno se pone, basados en sus valores, no deberían ser negociables. Se trata de no ceder ante la presión social que nos empuja a ser flexibles con todo, y en cambio, pararse firme sobre los principios que uno considera importantes. Así que, para resumir, el mensaje final es una verdadera llamada a la acción. Nos invita a resistir esta especie de culto moderno a la comodidad y a la falta de autocontrol. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire, para que cada quien la piense. En este mundo que nos bombardea con distracciones y nos presiona para ceder constantemente, ¿qué es eso que para uno no es negociable?